Lectura del profeta Jeremías. Ay de los pastores que dispersan y dejan que se pierdan las ovejas de mi rebaño, oráculo del Señor. Por tanto, esto dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores que pastorean a mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las dejasteis ir sin preocuparos de ellas. Así que voy a pediros cuentas por la maldad de vuestras acciones, oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las expulsé, y las volveré a traer a sus dehesas para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten, y ya no temerán ni se espantarán. Ninguna se perderá, oráculo del Señor. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que daré a David un vástago legítimo. Reinará como monarca prudente, con justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro. Y le pondrán este nombre, el Señor nuestra justicia. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ahora, gracias a Cristo Jesús, los que en tiempo estabais lejos, estáis cerca por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos ha hecho uno, derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba, la enemistad. Él abolió la ley con sus mandamientos y decretos para crear de los dos en sí mismo un único hombre nuevo, haciendo las paces. Reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él a la hostilidad. Vino a anunciar la paz, paz a vosotros los de lejos, paz también a los de cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por medio de él en un mismo espíritu. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros a solas a un lugar desierto, a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían, que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos lo vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, que nos haces comprender estos designios de amor y misericordia. Y a través del Hijo de Dios, que sabe escuchar el corazón, que viene a sanar y a liberar, para que nosotros haya una auténtica conversión, que podamos comprender el llamado que tú nos haces. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestras vidas. Tú que nos haces conocer la verdad que nos hace libres, y que aprendamos a vivir en amor, en unidad, siempre sirviendo a los demás, para que así podamos ver la gloria de Dios.
acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, en este domingo, Día del Señor, vemos cómo el mismo Dios se preocupa por la humanidad y que nosotros como ministros llevamos ese regalo de la palabra y que debemos cuidar el rebaño de Dios para que podamos ser fieles al llamado que Dios nos ha hecho y llevar a la humanidad en ese camino de amor y santidad. Veremos a través del profeta Jeremías la exhortación que Dios hace a los pastores que deben cuidar su pueblo. Ay de los pastores que dispersan y dejan que se pierdan las ovejas de mi rebaño. Por tanto dice el Señor Dios de Israel a los pastores que pastorean en mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las dejasteis ir sin preocuparos de ellas. Sobre todo esa sentencia: así que voy a pediros cuentas por la maldad de vuestras acciones. El Señor, que ama a su pueblo, se encargará de reunirlo y pondrá pastores que las apacienten y ya no temerán ni se espantarán. Esta exhortación es tomada del libro de Jeremías capítulo 23 verso del 1 al 6, como también en Ezequiel capítulo 34 verso 1 y siguientes, la exhortación que Dios hace a los pastores que deben cuidar el rebaño de Dios, y a nosotros como ministros elegidos de Dios, no por mérito propio, como le da Hebreos capítulo 5 verso 1 y siguientes, sino porque Dios nos llamó por amor y misericordia, para que nosotros, a través de la Santa Eucaristía, podamos ofrecer esos sacrificios de amor por los pecados del pueblo y por los de nosotros, llamando a la conversión. Por eso decimos como el salmista: el Señor es mi pastor, nada me falta. Y ya que el Señor es nuestro pastor, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Si nosotros nos entregamos con el corazón y la oración, Él nos guiará por el sendero justo por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Porque nosotros, a través de la oración, venceremos toda dardo incendiario del diablo y los demonios. El Señor está con nosotros, que nos prepara una mesa. Nosotros la vivimos aquí en la Eucaristía, porque el Señor nos unge la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Esa bondad y esa misericordia nos acompañarán todos los días de nuestras vidas. Y lo más importante es que si nosotros aceptamos el llamado de Dios, habitaremos en la casa del Señor por años sin término. A veces nos preocupamos por las cosas terrenales, sea por la parte emocional o por las cosas materiales. Es cierto que nosotros aquí tenemos responsabilidades, pero nuestra vida está en el cielo. Y por eso Colosenses nos invita a anhelar esas cosas del cielo, porque nosotros somos de Dios. Ahora, en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Efesios, San Pablo nos recuerda que nosotros debemos tener una acción de gracias al Hijo de Dios, porque Él nos miró con amor y misericordia, tocó a la puerta de nuestro corazón, porque estabais lejos, pero ahora, por la sangre del Cordero, la sangre del Hijo de Dios, somos redimidos. San Pablo nos hace esta afirmación que Jesús es nuestra paz, porque el Señor, con su amor y su ejemplo, nos ha venido a enseñar esa verdadera libertad de los hijos de Dios. Nos vino a reconciliar con Dios, que nos une con su cuerpo mediante la cruz, para que así nosotros podamos descubrir su misericordia. El reino nos vino a anunciar la paz, para que así nosotros podamos descubrir el sentido de la vida, que es ayudarnos unos a otros. Ahora, en el Evangelio de San Marcos nos dirá que en aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús. Apóstoles, que significa enviados, esa actividad que desarrollan los seguidores del Señor Jesús. Y a través de la predicación vienen a anunciar la buena noticia. Ellos les contarán a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Pero el Señor le dirá: venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque la tarea es grande, la mies es mucha, los trabajadores son pocos. Por eso nosotros como iglesia debemos orar al Señor de la mies, para que vengan muchos trabajadores. Esa alegría de la evangelización. Por eso te invito a ti, a que te acerques a tu diócesis, a tu parroquia, y junto con nuestros ministros, mirar cuáles son las problemáticas o las situaciones que se presentan, esos grandes retos, para que así podamos llevar con todo el corazón la evangelización, de ayudar y servir a los demás, de descubrir ese gran regalo que el Señor Jesús quiere habitar en el corazón de la humanidad. Ellos se van a solas, a un lugar desierto, para tratar de descansar.
porque eran tantos que iban y venían que no encontraban tiempo incluso ni para comer, que se fueron en una barca solas en un lugar desierto. Pero nos dice el Evangelio que muchos los vieron marcharse y lo reconocieron. En ese tiempo no había ni teléfonos, ni redes sociales, pero entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadecerá de ellos. ¿Qué es compasión? Sentir el dolor del otro, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Veremos la despreocupación por el grupo religioso del pueblo de Israel, que solamente les interesa el protagonismo de llenar sus arcas, olvidándose del compromiso que asumieron para cuidar el rebaño de Dios, para llevarlo a la verdad. El Señor mira a esa gran multitud, no para reprocharles, sino al contrario, para anunciarles esa buena noticia, para que ellos puedan dejar el pecado y vivir en esa libertad de los hijos de Dios y comprender esa misión, ser portadores de ese gran amor que Dios nos tiene a través de su Hijo Jesús. Es que Dios no viene a juzgar, a señalar. Él viene a liberar del pecado, de la esclavitud, y que nosotros sepamos asumir esa vida auténtica, nuestra vida, nuestra historia, y descubrir esos talentos que Dios nos da para que seamos bendición unos a otros. Hoy podemos mirar en este siglo XXI cuántas personas están llenas de vacíos, mendigando amor, y el verdadero amor está en Jesús. Descubrir el regalo de la gracia que se vive a través de la oración, las promesas de la palabra, el mismo Señor que se hace palabra de vida, pero también es el pan vivo bajado del cielo en la Eucaristía, en esa acción de gracias. Pero también nosotros como ministros debemos estar atentos a través de la dirección espiritual de guiar al pueblo de Dios cuando vive momentos difíciles, para ayudar, guiar y así poder encontrar la vida en el Señor Jesús. Hay muchas personas que buscan la sanación y la liberación, pero se les olvida algo bien importante, que el Señor quiere la conversión del corazón, para que así la bendición de Dios sea constante en la vida de la humanidad, porque nosotros hemos nacido para ver la gloria de Dios. Pero tenemos un enemigo que siempre nos persigue. En 1 Pedro 5:8, el diablo que anda como león rugiente mirando a quien devorar. Pero nos dice en el verso 9, resistirle firmes en la fe. Esto que te digo no es para que tengas miedo, sino al contrario, que nosotros, que amamos a Dios, nos revistamos de Él, de su gracia, de su presencia, porque nuestra felicidad está en Dios. Aunque sabemos que hay momentos de dificultad, como lo vivimos en estos tiempos por esta pandemia, no hay que tener miedo, porque nuestra esperanza y confianza está en Dios. Y como dice San Pablo, para mí la vida es Cristo. Nos unimos a través de la oración para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das. Que nos envías a tu Hijo Jesús, el Señor, que nos enseña el reino, la buena noticia, para que podamos experimentar tu amor y tu misericordia, y a la luz del Espíritu Santo recibir estos regalos que transforman nuestra vida, y que nos unen al corazón de la Iglesia, la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, laicos comprometidos, para que así podamos extender la obra de la evangelización, para que el Señor Jesús pueda llegar a cada corazón. Las personas que se puedan encontrar enfermas espiritualmente, aquellas que han sido atormentadas por el diablo y los demonios, la mentira, el engaño, el poder, el tener y el placer, o personas que han sido maltratadas en alguna etapa de su vida por otra persona y siente rencor, resentimiento, odio, deseos de venganza. Pedimos al Señor que le dé la gracia de perdonar a aquella persona que les hizo daño. Personas que han tratado de huir de su realidad por esa inestabilidad emocional, se han dejado llevar por los vicios como el alcohol, la drogadicción, la pornografía, juegos al azar, que se han dejado consumir por la envidia, el egoísmo, en la forma en que el diablo y los demonios atacan para llevar al abismo de la muerte. Abre tu corazón al Señor para renunciar a la mentira, al engaño, a toda cadena, a toda la maldición que ha atado tu vida. Permítele al Señor entrar en tu corazón para sanar tu vida, para vivir en la libertad de los hijos de Dios y entender el propósito de Dios en tu vida.
que como hermanos somos llamados a la unidad, a orar unos por otros, para vencer toda cadena, atadura, maldición y todas las formas y ocasiones de pecado que se presentan en el mundo. Queremos ser lámparas encendidas, orar unos por otros, para encontrar la libertad de los hijos de Dios, orar por las naciones, sus gobernantes, la gran responsabilidad que tienen de cuidar y dirigir una nación, tanto en lo político, social, económico, de amar y respetar la vida, de ayudar a sus hermanos necesitados. Queremos orar por las familias, que la iglesia doméstica nos enseña los valores cristianos, ya que la familia es el fundamento de la sociedad, la gran responsabilidad de cuidar la vida, que seguimos orando por los que están enfermos por este coronavirus, para que se aleje todo espíritu de muerte y estos hermanos nuestros puedan ser libres de este virus. Como también oramos por las personas que sufren distintas enfermedades físicas y mentales, para que sea la sangre preciosa de Jesús, sus llagas benditas, que vienen a sanar, a liberar, y que podamos ser espectadores de los milagros del Señor, que vienen a transformar la vida. También oramos por todas las personas que han perdido un ser querido, que el Señor les fortalezca su corazón, porque Él está en medio de ustedes, para ayudarles a salir adelante, y dar gracias por ese gran ser humano que estuvo en medio de ustedes, y que ahora descansa en la paz del Señor. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Que el alma de todos nuestros familiares difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Ahora entrega tu petición, tu necesidad, esos momentos difíciles que estás pasando. Ora con fe, confía en su palabra, vive la Eucaristía, que son signos de esperanza, para saber esperar en el momento indicado la bendición de Dios. Porque jamás se oye decir que los que hemos confiado en el Señor hemos sido defendidos, porque el Señor tiene palabras de vida eterna. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En este domingo, día del Señor, que nos une al amor de Dios y que lo vivimos en la Eucaristía, para vivir nuestra fe y compartir en familia las bendiciones de Dios. La palabra de Dios nos enseña a tener esperanza, a pesar de los momentos difíciles que se puedan vivir, que no estamos solos. Dios está con nosotros y que si vivimos en constante oración, veremos la gloria de Dios. Bendiciones del cielo. Feliz día domingo, día del Señor. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.